Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario mío. No hasta el pesebre al Calvario y del Calvario mío. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos con nuestro programa Conversando la Escritura, en este último programa de este año 2025, ¿sí? El último programa de Conversando la Escritura. Vamos a tomar inmediatamente la Escritura. Saludamos a nuestro hermano Juan Morales desde Estados Unidos, si no me equivoco.
y nuestro hermano Luis, sí, nuestro hermano Luis que nos está viendo de acá de cerca, la quinta región, Quilpué. Dios le bendiga, hermano Luis, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar la escritura para ir desglosando un poco la palabra de nuestro Dios. Dice la escritura que en el capítulo 9, verso 23 de Hebreos, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, el apóstol que escribe este libro nos habla con respecto al sacrificio de Cristo, lo compara con el sacrificio sacerdotal anual que se hacía, ¿cierto?, en el pueblo de Israel para expiar la culpa del pueblo. Pero esos sacrificios, que eran con sangre de animales, no podían quitar. Escuche bien, la palabra quitar es importante para que nosotros la tengamos en cuenta. No podían quitar el pecado, solamente lo cubrían, y cuando algo se cubre, vuelve a aparecer. Amén. Cuando algo se cubre es como si usted tapara algo, bueno, después se destapa y eso está ahí, no se ha movido. Con la diferencia, ¿cierto?, de este sacrificio que iba a ser hecho por nuestro Señor Jesucristo, el cual Juan el Bautista, él dice el Cordero de Dios que quita el pecado, ocupa la palabra quitar. Y aquí también en el capítulo 9 dice luego: así también fue Cristo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Esto nosotros debemos de considerarlo, hermanos amados, con mucha profundidad, porque muchas veces tenemos muy en menos y menoscabamos el sacrificio de Cristo. Puede ser porque no lo entendemos en profundidad lo que significó o lo que significa que Cristo haya padecido por nuestros pecados. Dios bendiga a mi hermana Nana Gil. Dios le bendiga, hermana Nana, desde el lugar de Estados Unidos. Dice la Escritura que en un principio la iglesia, Dios bendiga a José Luis Rey, que Dios le bendiga, compañero, Dios le bendiga, es un compañero de trabajo él, Dios le bendiga. En un principio, ¿cierto?, los pecados era cubierto, pero ahora por la sangre de Cristo son quitados. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando usted recibe, hermanos, el perdón de los pecados, escuche bien, esto es para siempre. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia: lo que tened, retenerlo. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tengo yo? Nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. O sea, eso nos, hermano, nos excluye de la condenación. Dice que es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. Entonces, eso que nosotros hayamos creído en el Señor Jesucristo y hayamos recibido perdón de nuestros pecados por su sangre, en su nombre, nos excluye del juicio eterno. Nos excluye de la condenación. Fíjese el valor que tiene el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y esto lo recalca el escritor de Hebreos. A veces, por eso le digo que a veces tomamos tan en poco el que Cristo haya muerto por nosotros, hermano, ya haya pagado nuestra deuda delante de Dios, se haya presentado a Dios con su justicia
y por nosotros. Por eso que acá dice claramente, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, o sea, a los que han creído. Pablo dice, si desde ahora en adelante a nadie conocemos, y si a Cristo hemos conocido en la carne, ya no lo conocemos como tal. No está hablando de él, está hablando de la manifestación. Ya no. Entonces ya debemos, hermanos, pensar un poco más arriba o un poco más adelante, hermanos amados, que Cristo ya no tiene relación con el pecado. Ella por segunda vez no nos vuelve a salvar, hermanos amados, y a morir por su pueblo. Él ya murió una vez, derramó su sangre. Recuerde que la sangre es la vida de la carne, por tanto, Él dio su vida por nosotros. Y esto debemos considerar. Hoy día vemos una iglesia, hermanos amados, una iglesia pusilámene, una iglesia alejada de Dios, una iglesia religiosa, una iglesia que, hermanos, en estas festividades se olvida de Dios. Y no solamente en las festividades, en el problema, en la aflicción, se olvidan de Dios y empiezan a buscar otros métodos, otros medios para poder salir de su problema, de su dificultad. Y es que quizás no hemos entendido, no hemos comprendido de que el nombre de Jesucristo tiene poder y autoridad. ¿O no lo creemos? ¿O solamente estamos profesando una religión? Este mismo libro de Dios dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuche, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley no perfecciona. Ahora, no porque la ley fuera mala, escuche bien, porque esto lo usa el judaísmo como pretexto para que usted pueda judaizarse. ¿Ven? Gracias, mi hermana Nana. Sino que, hermanos amados, dice que la ley que fue dada por Dios es perfecta. Capítulo 19 del Salmo dice que la ley del Señor es perfecta, si la ley no tiene imperfección. El problema somos nosotros, que nuestra condición pecaminosa no nos permite dar cumplimiento a la ley. Por eso que dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se fija? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, escuche bien, no puede quitar los pecados. Es imposible, aunque el animal muy inocente que hubiera sido, no puede. Porque el que pecó no fue el animal, el que pecó fue el hombre. Si bien es cierto, hoy día viven como animales irracionales, como la Escritura lo describe, pero el que pecó fue el hombre, por tanto el que tenía que pagar la deuda no era el animal. Por eso Dios permite, es cierto, que se tome un animal inocente, ¿verdad? Perfecto, en condiciones físicas, y se ofrezca para cubrir el pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre, bueno, lo cual entrando en el mundo, dice, escuche, cuando Cristo entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, ¿ves? No le agradó eso al Señor. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad. Eso es lo que agradó a Dios, lo que Cristo hizo, la voluntad. Y por tanto, los que estamos en Cristo, debemos también tener esa característica, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Debemos tener, hermanos amados, ser obedientes. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, la obediencia. Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es lo que quita lo primero? El hacerlo, la voluntad. La obediencia de Cristo establece lo último. ¿Con qué se agrada a Dios? ¿Se agrada con los sacrificios?
Se agrada con los ayunos y con las oraciones, aunque debemos hacerlo, pero debemos estar en la perfecta voluntad de Dios. Dios, hermanos amados, se agrada de aquellos que le obedecen. Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara y esposa. Dios se agrada de aquellos que le obedecen. Por eso dice que lo último quita lo primero. ¿Ah? Dios bendiga a mi hermano Tito Germán. En esa voluntad, escuche, ¿en cuál voluntad? En la de Cristo. En la voluntad de Cristo, en lo que Él hizo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ve? Ahí estamos. Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ahí está, hermanos amados. Ahí está la clave. Y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Los pecados, perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjese. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, aleluya, hizo perfecto para siempre, aleluya, para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos tomado el nombre de Jesucristo en las aguas. A eso, con esa ofrenda hecha en la cruz, nos hizo perfecto. Dios bendiga a mi pastor Rolando Castro. Nos hizo perfecto. Entonces, hermano, en esta premisa, en este conocimiento, ¿por qué deberíamos nosotros abandonar a Dios? ¿Por qué deberíamos nosotros olvidarnos, hermanos amados, de ese sacrificio por estas fiestas que mañana van a pasar? Sí, la iglesia se afana en este tiempo, hermano. Muchos hermanos se pierden en el mes de diciembre y vienen a aparecer en marzo en los cultos, porque luego viene el verano, las vacaciones. Hermano, esa es la gratitud que tú tienes para con Dios. Esa es la gratitud. Pregunto yo, porque aquí está claro que si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, usted ni yo tendríamos salvación, ni estaríamos en pie. Dice la Escritura, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ve? Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Hoy día nosotros podemos tener nuestra conciencia limpia por el sacrificio de Cristo. Sí, por el sacrificio que Él hizo. Usted y yo dice que la Escritura dice que tenemos paz para con Dios. ¿Se fijan? Pero hay muchos que abandonan esto. Hay muchos que dan la espalda al Señor, como lo hizo Israel en los antiguos tiempos. Se olvidaron de la benevolencia y la bondad y la misericordia que Dios tenía por una fiesta, por un momento de distracción. Hermano, debemos meditar. Y dice, y añade, y nunca más, escuche bien, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como dice en el libro antiguo, que Él tomará nuestros pecados y los echará a la profundidad de la mar. Cuando nuestros pecados fueron remitidos por el ministro que nos bautizó al cielo, el Señor tomó nuestros pecados, lo lanzó a la profundidad de la mar y nunca más Él se va a acordar de lo que usted hizo, hermano amado, porque Él le perdonó y el perdón de Dios es perfecto, es de verdad. Por eso debemos considerar, pues donde hay remisión de pecado, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ¿ves? Nosotros no luchamos, hermanos, para ser perdonados porque ya fuimos perdonados. No luchamos, hermanos, para ser salvos porque Dios ya nos hizo salvo. Sí, Dios ya nos hizo salvo. Y en esa premisa tenemos que, hermanos amados, perseverar. Dios dije atrás, en cuanto al hombre que es salvo, debe caminar como salvo.
El hombre que es salvo o la mujer que es salva debe vivir como salvo. ¿Cómo vivimos los salvos? Pendiente de algo, pendiente de que el Señor va a regresar, va a retornar pronto. El salmista Moisés decía, enséñanos a contar nuestro día de modo que traigamos al corazón sabiduría. Fíjese, o sea, Señor, enséñanos a vivir el tiempo que nos resta en esta tierra. No sabemos si un año, días, meses, no lo sabemos. Pero una cosa sabemos, que el Señor va a venir a buscar a todos los redimidos, a todos los que creyeron en Él. Aleluya. Dice luego, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Escuche, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, no dudando, hermano, que tus pecados fueron perdonados. Si en esa premisa tú y yo tenemos que vivir, que fuimos perdonados. Las personas de tradiciones que no confían y como el bautismo es errado, dicen, cúbrenos con tu sangre, Señor. Nosotros ya estamos cubiertos. Ya fuimos perdonados. Por tanto, hoy día nuestra postura es de perdonados. Dice, teniendo un gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recuerde que Adán cuando pecó, ¿qué es lo que hizo? Se escondió. Jesús dijo, vosotros no queréis venir a la luz. ¿Por qué? Por el pecado. Pero usted ya no tiene pecado en cierto grado delante de Dios porque Dios ya lo perdonó. Entonces debe acercarse confiadamente por ese sacrificio que Cristo hizo por usted. Gloria al Señor. Más de alguno me dirá, sí, nosotros, sí, hay pecado que es pecado de la carne, pero nosotros no practicamos el pecado. No vivimos como vivíamos antes en el pecado, en la maldad. Estamos perseverando, perseverando en hacer bien, como dice el libro a los Gálatas. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Manténgase firme, pase lo que pase, venga lo que venga, hermano amado. Tengan conciencia de esto, que usted fue perdonado, que usted es uno de los redimidos, que usted es uno de los apartados y tiene que seguir adelante. No mirando las cosas de esta tierra, no enrolándose en las cosas terrenales. Que no te atrape el mundo, hermano. Y consideremos unos a otros para estimularlo al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Debemos perseverar, hermanos amados. Se termina un tiempo calendario, es cierto. Pasamos del año 2025 al 2026. Muchos están expectantes de lo que vendrán. El mundo está expectante, la economía, la política, la corrupción, hermanos, ha alcanzado ribetes tremendos. Nosotros estamos viendo que Sodoma y Gomorra ha resucitado, que los días de Noé han resucitado. Basta mirar la sociedad, cómo se conduce, hermanos amados. Esta sociedad que cada día más se aleja de Dios. Por eso debemos mantener firme sin fluctuar nuestra profesión en la cual fuimos llamados. No debemos ser tibios, hermanos. No debemos ser tibios ni fríos. Debemos ser, hermanos amados, ardientes en el Espíritu, sirviendo siempre al Señor. Considerando esto, que nosotros no merecíamos, usted ni yo merecíamos, hermanos amados, haber sido llamados por el Señor. Pero sin embargo, hoy somos parte de su cuerpo, hoy somos parte de su iglesia, hoy podemos ver la misericordia y la bondad de Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermanos amados, porque no nos olvidamos de su sacrificio. Gracias porque siempre estamos recordando esa sangre que fue derramada. Por eso que dice que la iglesia en un principio, y es lo que ha perdido la iglesia, hermanos amados. Yo oro porque los pastores puedan abrir los ojos, hermanos amados, y puedan volverse a los tiempos antiguos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es la cena, hermanos amados. Y la cena, ¿qué nos recuerda? La cena nos recuerda la muerte de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo
que significó para nosotros ganancia. Él perdió para que nosotros ganamos, para que nosotros ganemos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana que está hoy en sintonía. Que Dios bendiga su alma, que Dios bendiga su vida. No se aparte del Señor y se hace alejado. Vuelva, no se quede, no se quede. Los días pasan raudamente. El tiempo se está acortando cada día más. Tal vez venga esta noche el Señor, no lo sé. O tal vez vengan por tu alma. Porque muchos ya no pasaron de este calendario o de este año al otro año. Pero si logramos pasar, seamos obedientes. Hermanos, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, sea obediente a la palabra de Dios. Se lo ruego, sea obediente, porque va a venir un tiempo en que Dios vendrá a buscar a los fieles, a los que le aman de verdad, aquellos que en su corazón Cristo siempre está presente, no solamente en su boca, sino también en su corazón. Ojalá la iglesia vuelva a unirse. Debemos orar por nuestros pastores, porque hoy día, cada día más se disipa la iglesia. Pastores que no se pueden ver, que se alejan unos con otros, con diferente ideología. Qué triste, hermanos amados. Qué triste lo que la iglesia está viviendo hoy día. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos amados, para volver al tiempo. Como le dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia, has perdido, has dejado tu primer amor. Ni siquiera lo has perdido, has dejado tu primer amor. ¿Qué has dejado tú? ¿Qué he dejado yo? Hoy Dios nos está llamando. ¿Sí? Hoy Dios nos está recordando lo que somos por su sangre, no por nosotros mismos, por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta hora, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay esperanza. Señor amado, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ayuda a tu pueblo, bendice a los ministros, a cada pastor, unifica tu iglesia. La iglesia vuelva a retornar, Señor, a la unidad. Dios mío y Señor mío, que caigan, Señor, las divisiones, aquellas cosas que nos dividen, Señor, salgan de la iglesia. Aquellas cosas que Satanás ha metido dentro de la iglesia puedan salir, Señor amado, y tu iglesia vuelva a retomar la senda de la verdad y de la justicia. Bendiga a mis hermanos que están en la audición. Bendiga a la iglesia en general, en todo el mundo, y ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga y nos vemos el próximo año, si Dios lo permite. Dios le bendiga mucho. Gracia y paz del Señor Jesús. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado?